Muy bien, vamos a empezar entonces. Obviamente no tengo que decir nada de esto, ya pronto se revelará el misterio de esto. Y hoy toca el capítulo 17. Y bueno, ahora estamos en el capítulo 17, ya más cerca del final, pero no sé si notaron, pero cuando estábamos en el 16, no vimos los últimos dos versos del 16. A veces cuando cortan los capítulos, como es algo más tardío, cortan en lugares que tal vez toma parte del siguiente tema y cosas así, pero bueno, es todo bien. Vamos a ver qué es lo que decía esos versículos. Y dice, yo, el Hijo del Hombre, vendré con los ángeles en la gloria de mi Padre y juzgaré a cada persona según sus obras. Y algunos de los que están aquí ahora mismo no morirán sin verme venir en mi reino. Y bueno, como ya habíamos visto, Hijo del Hombre es el título y lo vemos en varias partes del Viejo Testamento, como por ejemplo Daniel 7, ¿no? La famosa profecía de Daniel 7. ¿Ok? Se interpreta muchas cosas de estas palabras que vemos de este versículo, pero veamos el análisis más de cerca de este versículo. Primero, tenemos que tener en cuenta de que Jesús está hablando directamente a los discípulos y sus vidas, ¿ok? Está diciendo que algunos discípulos morirán y algunos no. Así que este evento tiene que pasar después de que alguno muera y antes que todos mueran, ¿ok? De lo que está hablando en este versículo. Y lo vamos a ver más adelante. Y una cosa importante se traduce eh, en la gloria de mi Padre y juzgaré, ¿verdad? A cada persona por sus obras, pero realmente es pagaré a cada persona según sus obras. Eso es lo que dice el original. Bueno, ¿cuál es el discípulo que muere primero? Judas. Judas es el que muere primero. ¿Mm? Y como dijimos, este relato está conectado a Daniel 7, donde el Hijo del Hombre viene a su reino, donde se le da todo el poder y gloria, recuerdan, ¿no? Toda la autoridad. Pero esa es la visión en el cielo. Y una vez que Jesús asciende, los discípulos no pueden ver esto que ocurre en el cielo, ¿verdad? Entonces cuando sucede la profecía, ¿no? Cuando dice que está viniendo, recuerden de que el profeta está en una visión del cielo, digamos, y él ve venir de la tierra a este hijo de hombre, ¿no? O sea que Jesús va ascendiendo hacia a tomar su trono, pero ¿cómo pueden saber los discípulos de que está sucediendo eso? Porque no están ahí, no lo pueden ver. Sucede en una dimensión espiritual, digamos, ¿no? Tal vez con un evento poderoso en la tierra que afirme que eso pasó. ¿Ok? Y como la parte que dice pagaré a cada uno por sus obras, es una declaración de juicio. ¿Ok? ¿Y qué evento sucedió que fue un juicio para el sistema religioso de la época? O la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Es decir, que esto iba a ocurrir, esa destrucción de Jerusalén que anunciaba Jesús, iba a ocurrir en la vida de los discípulos y algunos morirían antes, pero no todos. ¿Ok? Dios usa, por ejemplo, el ejército romano, porque como habíamos establecido, Él tiene poder sobre todo reino y vemos que Dios mismo usa esto, esta misma forma de juzgar en el Viejo Testamento, cuando va a juzgar a Israel, ¿cuál es la herramienta que utiliza? Es Babilonia, ¿verdad? Y Babilonia viene y destruye todo, ¿verdad? Y destruye Jerusalén y destruye el templo. Y cuando ven esto los discípulos sobrevivientes, ¿no? Los que quedan vivos, les señal para ellos que se completó Daniel 7 y que Jesús llegó a su reino. La palabra venir, ¿no? Es el comai, que significa llegar
entrar, arribar, venir, ir, etcétera. Y se usa en muchas partes de la Biblia con estas definiciones. Entonces, si vemos Daniel 7, el Hijo del Hombre llega, ¿no? Y se le da su reino, y esa es la idea aquí, ¿no? Y cómo los discípulos sobrevivientes se enteran de esto, porque se cumple la profecía de la destrucción de Jerusalén. Muy bien, y vamos a entrar ahora sí al 17. 6 días después Jesús con Pedro y Jacobo y Juan subió a la cima de un elevado monte para estar a solas. Allí Jesús se transfiguró delante de los discípulos, su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. De pronto Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Pedro, atónito, balbuceó: Señor, qué bueno que nos pudiéramos quedar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo amado, en él me complazco, obedézcanlo. Los discípulos se postraron en tierra temblando de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y al levantar la mirada encontraron a Jesús solo. Bueno, para empezar, nosotros hablamos de la transfiguración, ¿no? Y ¿quién no sabe sobre eso, verdad? O sea, es bastante popular. Una cosa interesante es que la palabra griega para transfiguración es metamorfo, es decir, metamorfosis, como en una mariposa. Es un cambio completo. De hecho, no es el único lugar que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. En Romanos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean, ¿no? Pasen por una metamorfosis mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que nos debería pasarnos a nosotros al ser cristianos. Nos transfiguramos o hacemos un cambio completo a una nueva creación, ¿verdad? Como es una metamorfosis a una nueva creación. ¿Ok? O sea que hacemos una metamorfosis completa, no a medias, totalmente completa. De hecho, también lo vemos en Corintios 3:18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, o sea que pasamos por una metamorfosis a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y aquí otra vez, como vimos, utiliza ese término metamorfosis. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Se está refiriendo a Moisés, que baja de la montaña. Y cuando baja la montaña, ¿qué sucede? Su rostro está iluminado. Entonces Moisés se tapa la cara porque la gente le da mucho miedo, ¿no? Entonces Pablo dice que nosotros somos Moisés, igual que Moisés. Pero en vez de nosotros taparnos la cara, nosotros tenemos la cara descubierta, reflejando la gloria de Dios. Somos transfigurados como Jesús, o pasamos una metamorfosis como Jesús, que de hecho estaba con Moisés cuando sucedió su metamorfosis. ¿Ok? O sea, Moisés, que bajó de la montaña y tenía su rostro así, estaba con Jesús durante la transfiguración, ¿verdad? Entonces, nosotros también estamos con Jesús, pero en vez de taparnos el rostro, lo dejamos al descubierto. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, pero esta estatua de Moisés tiene cuernos, ¿verdad? Y no se han preguntado por qué tiene cuernos, ¿no? Bueno, es porque la palabra queren, ¿no? Significa iluminado o rayo. Así que la Vulgata dijo: ¿cómo traduzco esto? Y puso cuernos en vez de iluminado. No es que tenía su rostro iluminado, no, tenía su rostro con cuernos, ¿no? Miguel Ángel dijo: tengo que hacer esta estatua que me encargaron, ¿no? Le pongo cuernos, ¿no? Como dice, pero realmente es iluminado.
¿no? No cuernos iluminados. No salgan, ¿no? En las iglesias, ¿no? Yo, Perdón, perdón Luis, te interrumpo un segundo. No sé si están escuchando todos bien, porque yo escucho con interferencia el micrófono, me parece, de Luis. ¿Están escuchando bien? Se escucha interferencia acá también. Medio raro se escucha así, Sí, medio me con parece que es tu interferencia. micrófono. Se corta. dame un segundo. Acá se escucha perfecto. ¿Dónde estás? Acá. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Con interferencia? Muy bien. Gracias, Excelente. gracias por decir. Bueno, no sé si entendieron todo lo que vengo diciendo hasta ahora. O tengo que empezar de nuevo. ¿Se entendió? Ok, bueno. No cuernos en la iglesia. Ok. Bueno, vamos a leer, de hecho, esa historia, ¿no? Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz, que como digo, lo tradujeron a Vulgata como que le salieron cuernos, ¿no? Por eso es importante checar bien las traducciones y checar todo eso, porque a veces pasan esos accidentes, ¿no? Entonces que vemos en contraste en Mateo 17, ¿no? 6 días, ¿no? Después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, y se lo llevó a ¿qué? En vez del monte Sinaí, a una montaña alta. Y allí se transfiguró en presencia de ellos. ¿Y qué le pasó como a Moisés? ¿Salieron cuerdos? No. Su rostro resplandeció como el sol. ¿Ok? Entonces, en este capítulo vamos a empezar a ver todas esas referencias con Moisés, como un paralelismo con Moisés. ¿Ok? En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Ok? Y luego dice más, en Lucas tenemos esta misma versión, ¿ok? Pero va más detalle y dice, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaron con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. A veces cuando hay mucho que se habla de estos versículos, ¿no? Entonces cuando dice, hablaban de la partida, usualmente las iglesias enseñan, no, está hablando de la ascensión, ¿verdad? Pero la palabra literal usada en griego es éxodo, ¿no? Éxodus, o no sé cómo dicen en griego. Entonces, digamos, estaba hablando del éxodo, ¿no? Entonces tenemos que se aparecieron Moisés y Elías, y estaban hablando con Jesús, y como vemos, Lucas va más detalle y muestran que hablaban de lo que estaban hablando era del éxodo que estaba a punto de hacer Jesús. ¿Y qué otro éxodo vemos en la Biblia? Pues es el éxodo de Moisés, ¿no? Entonces, básicamente Jesús está diciendo, ah, ¿te acuerdas del éxodo que hiciste? Bueno, eso era un tipo, ¿se acuerdan? Tipo ante tipo, del éxodo que voy a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió antes del éxodo de Moisés? Tenemos el cordero de Pascua. ¿Se acuerdan del cordero que la sangre se puso en cada casa, digamos, para que el ángel de la muerte no los matara a los primogénitos? Pero en el caso de Jesús, Él es el cordero. ¿Ok? Y como Moisés, ¿no? A través del Éxodo iba hacia la tierra prometida, Jesús nos lleva a la tierra prometida. Pero esta vez la tierra prometida no es un territorio, no es terrenal, es el reino de Dios, que es espiritual, está en todos lados.
¿Ok? Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y luego en Deuteronomios, hablando a Moisés, vemos que dice: el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo, y a él sí lo escucharás. ¿Ok? Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que le mandé. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Moisés dice: Dios levantará un profeta como yo, y a él escucharás. ¿Ok? Y era una profecía, ¿verdad? Porque ahora acá Dios está diciendo de Jesús que escúchenlo a Él. Él es al que deben de escuchar. ¿Ok? Ahora vamos a analizar un poquito más de cerca esto. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte. ¿Ok? Y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Entonces Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguien tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Ok, hay un montón de información aquí. No sé si habrán notado, pero Moisés sube con Josué a la montaña. Y como habíamos establecido, literalmente Jesús, el nombre Jesús significa Josué. Es el mismo nombre. Lo único que nosotros, cuando lo pronunciamos como suena la traducción, digamos, del griego al latín, y suena como Jesús, ¿verdad? Pero es Josué realmente el nombre. Entonces, digamos, aquí tenemos a Moisés subiendo con Jesús o Josué, ¿no? Y luego tenemos a Josué o Jesús con Moisés, ¿no? Cuando a María y José se le dice qué nombre ponerles, es Josué. Y como digo, usamos ese nombre de Jesús porque para nosotros es la forma que se lee en español, ¿ok? Pero es Josué. La montaña es cubierta con una nube y luego de 6 días Dios llama a Moisés, ¿ok? Eso es importante. 6 días después, Jesús con Pedro y Jacobo subió a la cima de un elevado monte para estar a solas, ¿no? ¿Y qué sucedió? Apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, ¿ok? En la misma escena. ¿Ok? Estas son las cosas que a veces no notamos porque no estamos familiarizados con el Viejo Testamento. Tenemos 6 días y así como Dios le habla a Moisés de la nube, así también Dios le habla a Jesús desde la nube, 6 días después. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando Moisés entra en la nube? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué son esas cosas que le tiene que decir? Pues es la ley, ¿verdad? Te va a dar la ley, ¿ok? En las tablas. Si todo esto es un paralelo a lo que pasa en Mateo, como dije, cuando la voz de Dios se escucha, ¿qué debería dar también? La ley, ¿verdad? Este es mi hijo amado, estoy complacido con él, escúchenlo. Lo que Jesús dice, la voz de Jesús, esa es la ley. Esas son las tablas de la ley, su voz. Por eso, escúchenlo. ¿Entienden el paralelismo? Espero que sí. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos
pero no pudieron sanarlo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ah, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús, ¿no? Y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces, ¿qué dice Jesús? Porque ustedes tienen tan poca fe, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Entonces, tenemos ahí a Jesús diciendo, ah, generación incrédula y perversa, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos, no? Suena como que Jesús estaba en mal humor ese día, ¿no? Pero como hemos aprendido, siempre que vemos a Jesús actuando fuera de su carácter, es porque hay algo más. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Estaba de mal humor? Porque, no sé, el café, no tuvo su café en la mañana y... No, si vamos a Deuteronomio, vamos a ver una canción de Moisés que dice, actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Dijo, los abandonaré, veré entonces qué les ocurrirá, porque son una generación perversa e incrédula. Incrédula es decir, no tienen fe. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está hablando como Moisés. Está básicamente citando a Moisés cuando dice eso. Pero claro, otra vez, no hacemos esas conexiones nosotros. Cuando nosotros estuvimos hablando del capítulo 16, ¿se acuerdan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué habíamos dicho? Los fariseos y saduceos no tenían fe, cero fe. ¿Se acuerdan? Cero fe. Y los discípulos eran de poca fe. De hecho, vemos en el 16 que Jesús habla de que él tenía que morir. ¿Y qué hace Pedro? ¿No? Mete la pata, ¿no? Va y después de haber tenido esa revelación, va y dice, no te voy a dejar hacer eso, no te preocupes, ¿no? Y sale, no me sigas más, Satanás, le dice, ¿no? La generación presente no tenía fe y vemos que los discípulos tenían poca fe. Y lo dice Jesús mismo, ¿no? Porque tiene muy poca fe, muy poca fe. Como estarán viendo, esto es un pasaje paralelo a lo que sucede en el 16, ¿ok? Lo que básicamente sucedió en el 16, ¿no? De que le dicen, no, estamos en generación que no tiene fe y ustedes tienen poca fe, ¿no? Está sucediendo aquí. Pero si esto es una historia paralela, ¿no? Entonces debemos suponer que lo siguiente que va a presentar Jesús, ¿qué es? ¿Qué es lo que le va a decir a los discípulos inmediatamente? Como en el capítulo 16, que tiene que morir, ¿verdad? Para que sea una historia paralela. ¿Y qué pasa? Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Y aquí lo tenemos. ¿Ven esos detalles? Entonces tenemos dos pasajes paralelos, ¿verdad? Uno en el capítulo 16 y otro en el 17. Entonces, usando lo que aprendimos en las escrituras, ¿no? Acerca del quiasmo, ¿qué debería de haber? Un centro, ¿verdad? ¿Cuál es el centro de estos dos pasajes paralelos? 16:23, poca fe. 17:23, poca fe. Y en la mitad, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Escúchenlo, óiganlo a Él. Ese es el centro de este pasaje paralelo. Pero eso no es todo, ¿ok? Jesús, la idea aquí es que Jesús iba a transformar a estos discípulos que tienen poquísima fe en personas de mucha fe, ¿ok? Vemos en el
en el 16, 23, ¿no? Que le dice, bueno, él anuncia, ¿no? Voy a morir. Entonces Pedro dice, no lo permita Dios, ¿no? No había entendido nada. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Quítate de mí, ¿no? No me sigas. Recuerden que la palabra es, no me sigas, Satanás, ¿no? Entonces acá hace lo mismo en el otro pasaje, del otro lado. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Se entristecieron mucho. O sea, en el primer Jesús dice que morirá, resucitará, y Pedro dice lo que dice, ¿no? Dice lo que dice y Jesús lo llama Satanás. Y en el siguiente Pedro se levanta y le dice a Jesús, mira, no me llamé Satanás, pero no, ¿verdad que no? No sucede eso. Dice que se entristecieron. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe de los discípulos han crecido un poco, ¿ok? Así pasa con nosotros también. Muere alguien y nos ponemos tristes porque no logramos entender completamente el significado de resurrección, pero sabemos que es verdad. Nuestra fe ha crecido un poco, ¿ok? No tenemos el reino completamente y nos ponemos tristes cuando las circunstancias son horribles, pero capaz que en todo medio de todo eso, a pesar de nuestra protesta, a pesar de que no entendemos por qué, pensamos que en Dios y que Él no nos abandona, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra fe ha crecido un poquito. Y eso es lo que estaba sucediendo con los discípulos. Ya Jesús no les tiene que decir, no, no me siga Satanás. No lo comprendían completamente, pero sabían que era necesario que pasara. Muy bien. Ahora vamos a saltar al Viejo Testamento, a Nehemías, y vemos que dice, además nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Como no sé si sabían, pero había un impuesto al templo que todos deberían pagar, pero tenía que ser en plata, ¿no? No en plata, plata, ¿no? En plata el metal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? En el tiempo de Jesús usaban esta moneda, ¿ok? Que era de plata. Y tenían las monedas de plata de los romanos, pero exclusivamente en el templo solo aceptaban estas monedas. ¿Por qué? Porque tenía una pureza mayor, la plata, entonces más o menos el peso de la moneda correspondía a lo que tenían que pagar. Entonces solo aceptaban esta moneda, a pesar de que tenían las monedas romanas de plata y otras, pero esta era la que le gustaba porque tenía más plata en la moneda, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, sigamos con el capítulo 17. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, ¿no? Del impuesto del templo y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuesto los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos. ¿Mm? Le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando lo abras la boca hallarás un ciclo, ¿no? Esa moneda, ¿no? Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Ok? Mateo es el único que menciona esta historia, pero obviamente Mateo era un cobrador de impuestos, ¿no? Entonces para él se le hace importante. ¿Ok? A veces las traducciones, esta es la mejor traducción que más o menos relata el evento, pero a veces no se transfiere bien la idea. Pero habían 3 impuestos en esa época y era este impuesto. También había un impuesto de entrar cosas al reino, o sea, de importación, y había tributos al rey Herodes, ¿verdad? Este impuesto era para el templo, ¿ok? Y usaban esta moneda, ¿ok? Entonces,
quiero que vean esto. Son los representantes del templo que vienen a pedir impuesto a Pedro. ¿Ok? Pero cuando Jesús habla sobre eso, dice, esto es como los reyes paganos, que cobran impuestos a los extraños que no conocen. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el templo está manejado por gente sin qué, sin fe, porque es un reino de incrédulos que cobran a quienes, a los hijos, porque ellos no conocen a los hijos, le parecen que son extraños. El remanente de Dios son extranjeros para ellos, porque no tienen fe. Entonces tenemos sacerdotes judíos que estaban exceptos de pagar impuestos al templo, gente sin fe, paganos, mandando representantes, ¿ok? ¿Para cobrarle a quién? ¿A quién le están cobrando el impuesto del templo? Al mismísimo Dios. Jesús es Dios. Entonces le están queriendo cobrar impuesto al templo, a Dios, ¿no? ¿No es irónico? Y una cosa muy importante, como dijimos, los del templo querían esta moneda solamente, no por otra cosa, no les importaba nada. Esta moneda es una moneda extranjera, ¿ok? Es del Líbano, específicamente la ciudad de Tiro, ¿ok? Es una moneda que ni siquiera era israelita, era de un país pagano, ¿ok? Para eso no tenían problema de que, oh no, impuro, contaminación, ¿verdad? Porque plata es plata, ¿viste? Y no les importaba, pero como la moneda correspondía a la cantidad de plata que ellos necesitaban, ahí no había problemas, ¿ok? Pero ¿qué rostro aparece en la moneda que iba a terminar, iba a llenar las arcas del templo? ¿Quién es ese rostro que está ahí? Uno puede decir, no, debe ser el emperador, el rey. No, esa es la cara del dios Baal. Ese es Baal. Y con ese ídolo llenaban las arcas del templo. Y no solamente eso, estas mismas monedas de plata las vamos a volver a ver otra vez. Cuando le paguen 30 de estas monedas, saquen del tesoro del templo de estas monedas, 30 de estas, y se las paguen a Judas para traicionar a Jesús. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Muy bien, pueden abrir sus micrófonos si quieren. Ahí. Saludamos a Wilson y Susana. O a Wilson solo. Ahí Susana está. No, Susana está con su lapicera. Muy bien. hola. Disculpen que llegamos más tarde, Pasa pero nada. bueno. Hola Víctor, hola Luis. Joy, ¿Cómo anda Wilson? ¿andan bien? Bien, bien. Bueno. Yo quisiera, Marco, que me Sí. pasen el link para poder escuchar lo que no escuchamos después de la clase. No, creo que le faltó muy poquito. Llegaron al principio. Nosotros llegamos para el capítulo 17, el último No, los últimos del 16, pero arrancamos en el 17. Sí, Pero no sí. importa, ¿no podemos escuchar al principio? ¿Eso es lo que querés decir? No, sí. Sí. Hay que pagar el impuesto del templo. Ah, bueno. Luis, vos Luis, pensé que era el César Me mataste. No, es Baal. Mirá, es parecido entonces. Lo que pasa que No, no. que en ese tiempo las acuñaciones no eran no eran exactamente como la cara de la persona, eran más bien representativas, ¿no? No, pero tenían detalle en pila. El águila esa que tiene al lado está espectacular también. Sí, pero Sí, la idea de ellos no era hacer la cara perfecta, sino una representación. esa moneda es de la ciudad de Tiro, que es un país pagano en esa época. Y, y tenía a Baal, porque era el dios de ellos. El dios de Sí, ellos sí. era Baal y lo tenían en su Y, moneda, y con eso cobraban impuestos para el templo y ponían en la cerca del templo esas imágenes de Baal, lo cual es irónico. Ujú. ¿y el águila que esa qué significaba? ¿Cómo? El águila. El águila tiene como una especie de bastón, pero no me acuerdo exactamente qué significaba.
pero tiene algo que ver con ellos también. Pero el rostro es el rostro del dios Baal, Igual. la interpretación de Baal, porque Baal era dios de varias naciones y cada uno lo representaba de una forma un poquito diferente y esa era la representación de ellos de Baal. Bien, yo tengo una pregunta. Al final del capítulo 16, ¿no? Cuando habla de lo que habíamos empezado, ¿no? Desde el principio, retrocediendo un poco porque el capítulo estaba, digamos, arrancaba ahí, ¿no? Porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y les aseguro, aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Bien, en el capítulo 17 dice, 6 días después tomó consigo, bueno, todo lo que veíamos leyendo. ¿Ese final del 16 se refiere a este evento? Claro. Exactamente, porque, claro, porque vos mencionaste también el tema de la destrucción de Jerusalén en el 70. Claro, lo que pasa que dice Mateo 16, 28, ¿no? De que en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí con él en ese momento, que eran los discípulos, que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Pero esa palabra venir es llegar, ir, que es conectado a la profecía de Daniel 7, que el profeta ve venir a uno como el Hijo del Hombre, o sea, que viene a sentarse en su trono donde le es dado toda autoridad. Entonces, los discípulos entenderían, y la gente que lee esto en esa época entendería que se está refiriendo a eso. Entonces, lo que le está diciendo Jesús, esa profecía, eso va a pasar en la vida. Algunos van a morir, pero otros van a ser testigos de que yo ascendí en mi trono y me dio toda autoridad, ¿no? Y más adelante vamos a ver de que la señal de eso, porque dice, por ejemplo, acá dice, entonces recompensará a cada uno según su conducta. Para nosotros nos suena, por la traducción, nos suena como que, le va a dar, ¿no? Tipo un premio a cada uno, ¿no? Pero realmente es que le va a pagar, es la palabra que utiliza, como que puede ser algo positivo o puede ser algo negativo, ¿ok? Entonces, digamos, porque es una palabra que se usa para juicio, ¿verdad? Él va a hacer un juicio y va a decir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Tipo, tú trabajaste, tú no trabajaste nada, ¿no? Recuerden que Jesús se pasa hablando de esos ejemplos, ¿no? En la Biblia, ¿no? De que cuando venga, ¿no? El dueño de la granja, ¿no? Del viñedo, ¿verdad? Y diga, a ver, tú, y empieza a pagar a todos. Pero se refiere a la destrucción de Jerusalén porque lo vamos a ver más adelante. Simplemente lo dejé aparte del 16 para no confundir, como un paréntesis, porque más adelante habla sobre eso y vamos a entender por qué funciona así. Pero estamos hablando entonces que no se refiere al evento de la transfiguración. No, 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 no. No. Correcto. Quedó claro. Digamos que lo último que dice en el 16, ¿se acuerdan, no? Pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Está hablando de qué? De Augusto César, ¿no? Que se había hecho su propio templo, lo habían convertido en un dios, ¿verdad? Pero a pesar de conquistar todo el mundo, había perdido su alma, porque él creía que él mismo era Dios, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando Jesús se siente en su trono, iba a venir el juicio por todo ese tipo de cosas. ¿Okay? El rey de los judíos, digamos, le hizo un templo reformó el templo de Jerusalén, pero también le hizo un templo al César, ¿no? Porque es un dios, ¿no? Entonces, tipo, iba a haber juicio por eso. Bueno, eso no solamente eso, ¿no? Porque vino el verdadero Dios, el Mesías, y no lo aceptaron y lo mataron.
Entonces, por eso Jesús después vamos a ver que empieza a llorar por Jerusalén porque sabe lo que se viene. Correcto. Pero se va a entender más adelante, porque empieza a hablar más explícitamente Jesús de eso en los capítulos siguientes. Yo, ¿Alguien más? Ahí te tocaste los lentes, así que... silencio. Silencio total. Si no hay más preguntas, recuerden que este video también lo ponemos en YouTube. Están todos los videos anteriores por si quieren repasar las clases y pueden acceder a ellos. Y si tienen preguntas, no importa de que sea el video número 1, las pueden hacer. Estamos para contestar cualquier duda o pregunta que tengan. Estamos para eso. Sí, el objetivo de esta clase, yo sé que es mucha información y no se puede absorber toda de una, pero yo lo que quiero explicar es que yo no estoy, digamos, inventando cosas, ¿no? Esto es tal cual Mateo lo puso, ¿verdad? Ese era su medio de evangelismo. Él escribió el libro, no yo, ¿no? El tema de que, como nosotros no conocemos algunas cosas culturales y eso de la época, necesitamos ver el contexto histórico para que nosotros también podamos entender qué es lo que quería decir Mateo a su audiencia original. ¿Okay? Entonces, por eso vemos mucho historia, vemos cosas ¿cómo es? De arqueología, para poder entender cómo es lo de la moneda, ¿no? Cuando Pedro lleva esa moneda, como que capaz que en un momento se le prendió la lamparita y se dio cuenta, ¿no? De qué tipo. Y por eso Jesús enfatizaba, ¿no? De que estos son paganos, ¿no? Miren, usan el Baal para el impuesto del templo, ¿no? O sea, más obvio que eso. Y en el caso, solamente en el caso de esa moneda, ¿era el estatero o era el ciclo? Porque había una que valía 2, ¿no? El ciclo Claro, del, lo que se de buscaba era, plata del santuario y el estatero era una que valía 4, digamos. ya, lo que buscaban era esa moneda. Entonces, eso es lo que valía 4, 5, 20, ¿ok? Era esa moneda. Tenía mucha más plata que las monedas romanas. Creo que tenía 96% de pureza y era muy famoso la plata de Tiro, era muy famoso y de hecho aparece en la Biblia en varias veces hablando, esto fue hecho con plata de tal lado, que es Tiro, ¿ok? Pero por eso estaban los cambistas, ¿viste? Lo que hacían cambio en el templo y vendían los sacrificios y todo eso. ¿Y por qué había gente que Sí, cambiaba, ¿no? Si era cambiaba todo, moneda. ¿no? Era todo Roma. O sea, era todo dólares. Todo el reino, todo el imperio era dólares. Claro, pero no se podía pagar el templo con la Y tú moneda cambiabas común dólares romana. por esa moneda, ¿no? Porque esa Ujú. moneda, porque lo que le importaba era que tenía mucha plata, ¿no? En la moneda. No les importaba de que tuviera la cara de Baal o lo que sea, ¿no? Lo cual es irónico, ¿no? Porque tipo, no puede ser muy rígido en esto, pero, este era como es plata, como es dinero, aquí miro para otro lado. ¿Y esa cara quién es? No sé. Y el templo estaba lleno de esa moneda, para los sacrificios pedían esa moneda, lo cual es irónico, porque básicamente tenías que cambiar por imágenes de Baal, los sacrificios para el templo, y para mantener el templo tenías que pagar con imágenes de Baal. Claro, porque ellos cumplían la ley al cumplir con el ciclo de la plata del santuario, lo que leímos, no me La acuerdo ley qué dice que tienes que pagar pasaje estaba. tantos gramos de plata, ¿ok? Ahí va. Y Y ellos eso usaban, lo conseguían con la moneda esa. porque la moneda lo traía. Cumplía la moneda, ya estaba. Entonces aceptaban exclusivamente esa moneda, porque no querían aceptar las romanas porque tenía menos pureza en la moneda, era una aleación, pero apenas menos, ¿no?
Ese era el más puro. Y todo el mundo sabía eso, entonces esas monedas eran un buen dinero. El problema era de que, y lamentablemente a veces sucede en el cristianismo, en el asunto, todo, todo tipo Volvió tu micrófono a fallar, Luis. Ahora, Perfecto. el cable tengo que cambiar. Pero digamos, a veces nos pasa lo mismo, ¿no? De que cuando ese asunto de dinero, ya no somos tan rígidos y espirituales tal vez. O la gente te quiere mandar porque paga cierta cantidad de dinero. Entonces, a veces eso le pasa mucho a los pastores, ¿no? Porque el dinero se vuelve un dios en sí, ¿no? Y eso es lo irónico de esto, de que literalmente ese dinero es una imagen de un dios pagano, ¿no? Y un dios famoso pagano, porque todo el Viejo Testamento habla de Baal. Sí. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos terminando por aquí. Así es. Nos queda nada más que despedirnos entonces. Hasta el próximo martes.